La parte burocrática es la que menos me gusta de viajar y de la vida en general. Investigar seguros de viaje es de esas cosas que no me gusta hacer, pero es importante. Así que si estás en esta situación, estás por viajar y estás eligiendo tu seguro de viaje y tampoco te gusta, espero que este video te ayude a hacer ese proceso un poco más ameno y que después de ver este video tengas más claridad sobre cuál es el seguro que te conviene contratar para tu estilo de viaje. Voy a enfocarme en los dos seguros de viaje que he usado hasta ahora. Estoy conforme con los dos, pero al final del video te voy a contar por qué hice el cambio de uno a otro. Pero primero vamos a ver 10 puntos clave para tener en cuenta al momento de comparar y elegir un seguro de viaje, así ya sea que elijas alguno de los que yo recomiendo u otro que tengas en mente, que estos criterios te sirvan para elegir cuál es el que más te conviene. Si estás viendo este video, supongo que ya sabes que es importante contratar un seguro de viaje, pero por si hay alguien que está dudando, sí, contratalo. Comprar un seguro de viaje es algo importante, primero porque en muchos países es un requisito, te pueden negar el ingreso si no tenés seguro de viaje, pero por otro lado, más allá de que sea obligatorio o no, si te llega a pasar algo y no contás con un seguro de viaje, te puede salir muy caro para vos o para tu familia. Los dos seguros de viaje que yo he usado hasta ahora son Yati y Safety Wing, así que mientras vaya hablando de estos criterios, voy a ir haciendo mención a estos dos seguros que son los que más conozco. Con esto dicho, empecemos con el punto número 1 para tener en cuenta al momento de elegir un seguro de viaje, y es la cobertura médica. Y dentro de este punto vamos a desglosar y ver diferentes apartados. Primero, el monto máximo de cobertura, que es el límite hasta el cual estás cubierto. Por ejemplo, si tu seguro tiene un monto máximo de $100.000, la aseguradora va a pagar hasta ese límite en el caso de que sea necesario, y la diferencia va a tener que correr por tu cuenta. Algo importante también para tener en cuenta es si tiene cobertura de condiciones preexistentes, esto es si hay alguna condición médica o de salud que sea anterior al inicio de la póliza. Algunos lo cubren y otros no. Y por otro lado, el servicio de repatriación, que cubre los gastos en el caso de que haya una emergencia y tengan que llevarte de nuevo a tu país de origen, o en caso de fallecimiento. Una espera no tener que usar el servicio de repatriación de cuerpo, pero en el caso de que eso pase, es mejor tenerlo cubierto y no dejar a nuestra familia con ese peso. El segundo punto es la cobertura para deportes extremos. Si vas a hacer actividades como paracaidismo, buceo, escalada u otro tipo de deportes, tenés que fijarte que tu seguro cubra, porque la mayoría tienen restricciones, o si querés que cubran este tipo de deportes, tenés que pagar un complemento o un seguro especial. Así que si ya sabes que vas a hacer alguna de estas actividades, busca un seguro que te cubra eso específicamente que planeas hacer. Y por otro lado, si estás viajando y espontáneamente decidís tirarte en paracaídas y tenés un seguro básico, es muy probable que no lo cubra. El siguiente punto es la cobertura geográfica, y acá si vas a viajar a un solo país es algo mucho más simple, pero en el caso de que hagas un viaje multidestino, sí es importante prestar atención a que ese seguro cubra todos los destinos que planeas visitar. Y la contraparte de esto es prestar atención si hay algún lugar que está excluido. Por ejemplo, Safety Wing, que es uno de los seguros que te nombré al principio, excluye en su plan estándar Estados Unidos. Si querés incluirlo, tenés que pagar un complemento. Así que esto es algo para prestar atención. El siguiente punto es la duración de la cobertura, y acá si tenés un viaje planeado ya cerrado, que sabes cuándo empieza y cuándo termina, y a no ser que pase alguna catástrofe, ese plan se va a cumplir, no sería tan importante que tenga flexibilidad. Pero para aquellas personas que vivimos viajando, para nómadas digitales o quienes viajan por periodos largos, sí es importante el punto de la flexibilidad, porque puede ser que tu viaje dure más de lo que habías pensado, o al contrario, que quieras regresar a tu país de origen antes de lo planeado. Y esto para mí es una ventaja de Safety Wing, que ya vamos a hablar más en detalle, pero este seguro se paga mes a mes, entonces lo puedes tener activo hasta cuando quieras y cancelarlo cuando quieras. Esta flexibilidad marca la diferencia. El siguiente punto es la cobertura por cancelación e interrupción del viaje. Algunos seguros lo tienen incluido, otros puedes elegir como optativo pagar un complemento. Los que lo tienen suelen ser diferentes el monto máximo de compensación en el caso de la cancelación, así que es esto para comparar bien y prestar atención. Yati, por ejemplo, tiene un seguro
que es como un complemento que podés usar con otros seguros y que te cubre situaciones que a mí ni siquiera se me habían ocurrido. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que verifiques todas estas posibilidades, pero por ejemplo puede ser tanto por cuestiones médicas, laborales, legales, y por el otro lado SafetyWin te cubre la interrupción del viaje ante situaciones específicas, por ejemplo en caso de fallecimiento de familiar directo o en el caso de que tu vivienda haya sufrido daños por cuestiones climáticas o por incendio y que haya sufrido daños en un 40%. El siguiente punto es el caso de robo o pérdida de equipaje, y acá varía en cada seguro. Yati, por ejemplo, que tiene diferentes pólizas, en Yati básico, por ejemplo, te cubre hasta 500 euros, y otro de los planes que es Yati Grandes Viajeros te cubre hasta 1200. Pero presta atención porque hay diferencias en cada seguro, incluso hay algunos que te cubren hurto y otros no, así que esto hay que leer y comparar cada uno de los planes. Por otro lado, SafetyWin tiene una cobertura en el caso de que se pierda el equipaje despachado y tiene un complemento que es optativo, que si querés te cubre objetos electrónicos como laptops, cámaras, tablets y este tipo de cosas. El siguiente punto tiene que ver con las coberturas legales, que de nuevo uno espera no tener que recurrir a este tipo de cosas, pero si estás comparando seguros es mejor saber si te lo incluye o no, y también esto puede afectar en el precio total de ese seguro. Y las coberturas legales se refieren a aquellos casos en que seas legalmente responsable por causar daño a terceras personas o su propiedad, siempre que haya sido sin querer. Otro punto es tener en cuenta si es con franquicia o no, franquicia o deducible le dicen en algunos casos, y en el caso de que sí tenga, tener en cuenta cuál es el importe, es decir, cuál es el monto que hay que pagar antes de que le corresponda pagar al seguro. Por ejemplo, en Yati dejan bien claro que ellos no tienen franquicias en ninguna de sus pólizas. Y SafetyWin hasta hace poco tenía un deducible de $250, pero me comuniqué con servicio al cliente en el chat que tienen en la página e hice la consulta y me dijeron que a partir del 29 de febrero de este año ya no tienen ningún tipo de deducible, lo cual me parece genial. Otro punto para tener en cuenta es si funciona con reembolso o pago directo. Algunos seguros pagan directamente al hospital o a la institución médica sin que el asegurado tenga que hacer un adelanto del dinero, y en otros casos es todo lo contrario, es el asegurado quien primero tiene que pagar por ese servicio y después te reembolsan el dinero. SafetyWin, por ejemplo, funciona de este modo. El siguiente punto es tener en cuenta cómo funciona el servicio de atención al cliente y la facilidad de uso de ese seguro. Por ejemplo, Yati tiene un servicio por teléfono que funciona las 24 horas y que te atienden en español, entonces si vos tenés algún tipo de consulta te puedes comunicar y ahí te dicen cómo proceder. En el caso de SafetyWin, vos podés ir a cualquier centro médico, ya sea público o privado, podés elegir, sí podés pedir recomendaciones, si querés te podés comunicar con SafetyWin y ellos te recomiendan lugares según el lugar donde estés, pero no es necesario, podés elegir el que quieras y después con la factura que te den la tenés que subir a la plataforma y solicitar el reintegro del dinero. Pero también cuentan con comunicación las 24 horas por chat, por mail o por teléfono. Y más allá de estos 10 criterios generales para tener en cuenta al momento de elegir el seguro de viaje que más se adapta a vos, algunas cuestiones que me di cuenta sobre la marcha una vez que ya estábamos viajando, y que si es un viaje de vacaciones, un viaje corto, quizás no te afecte, pero para quienes hacen viajes largos o nómadas digitales, me parece que sí marcan la diferencia. Por ejemplo, el hecho de que puedas comprar un seguro ya estando fuera de tu país de origen, porque la mayoría de los seguros los puedes comprar mientras estás en tu país de origen y solo algunos tienen esta posibilidad de comprarlos una vez que estás fuera, sea cual sea el destino. Yati, por ejemplo, tiene algunas opciones que ofrecen esta posibilidad de comprarlo fuera de tu país de origen, y SafetyWin, que tiene solo un plan, sí lo puedes comprar desde donde quieras. Y un beneficio que tiene SafetyWin, que no vi que ningún plan de Yati ni ningún otro seguro lo tenga, quizás lo tiene y yo no lo conozco, es que cada 3 meses que estás fuera de tu país de origen te cubre 30 días en tu país de origen, lo cual me parece un plus porque sabes que cuando volvés de visita vas a tener la cobertura por al menos 30 días. Y esta es una de las características que hace que SafetyWin sea ideal para nómadas digitales o viajeros por periodos largos. Y este dato es interesante para las familias, para quienes viajan con niños,
que esto me enteré investigando más en profundidad SafetyWin para este video, antes no lo sabía. Y es que por cada adulto puedes agregar un niño de hasta 10 años sin costo extra. Y por otro lado, Yati tiene una póliza que es específica para familias, así que si hay personas que están buscando este tipo de seguros, prestarle atención a estas opciones. Y que cada persona compare y saque sus propias conclusiones, pero yo voy a sacar las mías por si les sirve a alguien más. Cuando comparo estos dos seguros, Yati y SafetyWin, veo a Yati como mejor opción para viajes de vacaciones, para viajes cortos o viajes con un propósito específico. Por ejemplo, tienen una póliza que es para estudiantes que se van a estudiar al extranjero o para quienes viajan en camper. Entonces, si alguien está buscando un seguro para un periodo corto de días, semanas o incluso algunos meses, o estas situaciones específicas como los ejemplos que nombré, seguro que Yati tiene alguna opción que se adapta a tu estilo de viaje. Y a SafetyWin lo veo como mejor opción para nómadas digitales, para quienes viajan por periodos largos. Me parece que es una opción más flexible. Tiene solo un plan estándar, no hay que estar comparando. Lo que sí tiene son estos complementos que puedes agregar si necesitas, que es la cobertura o no de Estados Unidos, la cobertura de objetos electrónicos y la cobertura de deportes extremos. Y en cuanto a la flexibilidad, es donde me parece que SafetyWin gana. Con su modelo de suscripción mensual es perfecto para quienes viajan con un itinerario flexible o incierto, podríamos decir, porque por ejemplo, si tu viaje se hace más largo de lo que pensabas o al contrario, volves a tu país de origen antes de lo que habías planeado, esta opción lo hace mucho más sencillo. Ambos seguros tienen una sección en su sitio web con preguntas frecuentes, donde están todas aquellas respuestas a las preguntas que comúnmente nos hacemos cuando estamos comparando diferentes seguros, viendo diferentes opciones y por ahí se nos hace un poco de lío qué incluye uno, qué incluye el otro. Así que esta parte de preguntas frecuentes me parece que está buena. Así que más allá de dejarte los sitios web de estas empresas en la descripción, te voy a aclarar cuál es esta sección de preguntas frecuentes para que puedas ir ahí directamente si te quedó alguna duda. También te dejo un link en la descripción desde el cual puedes obtener 5% de descuento para Yati en el caso de que alguna de sus pólizas sea la mejor opción para vos. Te voy a aclarar en la descripción cuál es el link que corresponde a cada una de estas empresas, a la sección de preguntas frecuentes. Te voy a dejar todo ordenadito para que puedas acceder fácil. Y el seguro que usamos nosotros al principio fue el de Yati, lo usamos por un año y después nos cambiamos a SafetyWin, que era una opción que sabíamos que existía, la habíamos escuchado nombrar, pero nos pusimos a investigarla bien. Finalmente nos convenció y ya llevamos usándolo más de un año. Y cambiamos precisamente porque con Yati teníamos la cobertura que incluía Europa y cuando se terminó no estábamos seguros de cuál iba a ser nuestro plan, si íbamos a seguir en Europa, si íbamos a ir para Estados Unidos, que es uno de los planes, aunque no sabemos cuándo. De hecho, por si a alguien le sirve, en la descripción dejo el video contando mi experiencia para sacar la visa para Estados Unidos. Pero volviendo al tema de los seguros, fue esta incertidumbre en nuestro plan y la flexibilidad que ofrece SafetyWin lo que nos hizo cambiar a esta opción y precisamente poder cancelarlo si queremos volver a nuestro país o poder agregar Estados Unidos si decidimos ir finalmente. Contame en comentarios si ya tenés tu seguro de viaje favorito, si coincidís conmigo en esta comparación que hice y si agregarías algún otro criterio imprescindible para tener en cuenta. Y si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que dejes tu like, que comentes, que compartas, que te suscribas al canal y todas estas cosas que me ayudan un montón y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.